Vamos a cambiar, vamos a retomar uno de los temas del día que tiene que ver con los datos de la pobreza de nuestro país. Claramente, interanualmente, ha caído la pobreza en 4 puntos. No obstante, lo que emerge con total fortaleza son los datos, bueno, realmente dramáticos de la pobreza en nuestro país. Bueno, la pobreza para el primer semestre del año en Argentina fue del 36,5%. Esto significa una baja del 4,1% respecto del 40,6% del mismo periodo del año pasado. La indigencia, por su parte, llegó al 8,8% y se redujo un 1,9% en forma interanual. Bueno, según el informe del INDEC, son más de 17 millones de argentinos bajo la línea de la pobreza y bueno, un 8,8% en los primeros 6 meses del año bajo la línea de la indigencia. Isaac Rudnick es director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política. Él nos va a ayudar a desentrañar los números que ha dado a conocer la pobreza y la indigencia en nuestro país. Isaac, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, digamos, cayó la pobreza, primer punto. Segundo punto, nada para celebrar. Sí, me tomo fundamentalmente de esta segunda aseveración que haces. Justamente el primer pensamiento que me surge, o sea, hay nada o muy poco para festejar. Estamos hablando de que desde hace 4 años a esta parte se viene consolidando una presencia ominosa, si se quiere, de la pobreza en niveles que van del 35% en el 2019 y ya en el segundo semestre del 2018 teníamos niveles de pobreza del 32-34%. Primer semestre del 2019 sube mucho a 35%, se mantiene durante todo el año en ese porcentaje y en el periodo de la pandemia supera el 40%. En el segundo semestre terminamos con el 42%. El año pasado, año en el que la economía se recuperó 10 puntos, ¿no? Este es un dato, digamos, que no hay que dejar de tener en cuenta. Año 2021, una recuperación de 10 puntos del Producto Bruto. La pobreza se mantiene en el primer semestre por encima del 40%, baja al 37% en el segundo semestre del año pasado. Y ahora, en un semestre en que hubo también una continuidad de recuperación del Producto Bruto, o sea, de lo que produce el país, de los ingresos que tiene el conjunto del país, la pobreza se mantiene en un 36,5%. O sea, se consolida un modelo en el que en este periodo se consolida un modelo en el que vamos teniendo, digamos, naturalizado, aún en periodo de crecimiento importante. Es difícil que volvamos a tener un crecimiento de 10% del Producto Bruto en el periodo próximo inmediato. Entonces es difícil de ver de que estos niveles de pobreza vayan a descender por debajo del 37, 36, 35%. Entonces estamos en un periodo en el que hemos saltado de una pobreza que desde el 2007, 2008 hasta el 2016, 2017 tuvimos en el país del orden del 25 al 30%. Ahora entramos en una década. Es difícil de que durante el próximo tiempo, como digo, vaya a cambiar sustancialmente la situación. Entramos en una década en la que vamos a tener que pensar de que siempre vamos a estar en ese porcentaje de pobreza
lo que implica este número, 17, 18 millones de argentinos y argentinas que están por debajo de la línea de pobreza. Y me parece que hay que tener un dato también muy en cuenta, que es los niveles de indigencia, o sea, la cantidad de personas y de familias que no tienen los ingresos suficientes para poder alimentarse adecuadamente. Fíjate que la indigencia desde el último semestre, el segundo semestre del año pasado, a este primer semestre, vuelvo a repetir que es un periodo en que la economía creció de una manera bastante importante, la indigencia aumentó. O sea, las familias y personas que a fines del año pasado tenían esa dificultad estaban en el orden del 8,2%. Siempre estoy leyendo las cifras que publica el Instituto Oficial, sí, que estaban implicadas más o menos 3.800.000 personas. Ahora estamos en 8,8% de indigencia, o sea, estamos superando las 4 millones de personas, de argentinos y argentinas, que no tienen los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Claro, para la alimentación. Isaac, le quiero consultar por la explicación de la pobreza. Si uno observa periodos muy críticos de la Argentina, como el 2001, con mucha pobreza, uno piensa directamente en el desempleo. ¿Cuál es el fenómeno, la instancia que estaría explicando este escenario? Uno intuye que tiene que ver con el nivel de precios y el costo de los alimentos. Tiene que ver con el nivel de precios, como vos decís muy bien, y ese nivel de precios, de suba de todos los precios de la economía, y en particular de los alimentos, y dentro de los alimentos de los que componen la canasta básica, comparados con las subas, los incrementos, los aumentos que tienen las remuneraciones, y sobre todo las remuneraciones que están sintetizadas en los salarios mínimos, las jubilaciones mínimas, las asignaciones sociales, los trabajadores que tienen empleos informales, que son los que más han perdido respecto a la suba de precios, respecto a la inflación de alimentos. Entonces ahí hay una situación de deterioro constante que no logra paliar, por decirlo de alguna manera, el hecho de que incluso en el último tiempo ha bajado el desempleo. Claro, en ese sentido, ahí se ve ese fenómeno que es interesante. Isaac, una pregunta breve le hago. Usted remarcaba el crecimiento que ha tenido, obviamente, este rebote tras la salida de la pandemia a nuestro país, crecimiento económico, y no se refleja eso en la caída de la pobreza. ¿Esto tiene que ver con la distribución de la riqueza en nuestro país? Claramente, porque como si ha crecido el Producto Bruto, quiere decir que ha crecido la torta, claro, digamos, que tenemos disponible en el país. Ahora, obviamente, la distribución de ese excedente, de ese crecimiento, de lo que ha permitido que la torta se haya agrandado, ha sido de una manera sumamente desigual. Por eso, aun cuando crece el empleo, como las remuneraciones son muy bajas, crece o por lo menos se mantiene en niveles muy altos la pobreza. Claro. Esto es un fenómeno nuevo en nuestro país. Es un dato siempre cuando crece el empleo, disminuye la pobreza. Ahora crece el empleo y la pobreza se mantiene en los mismos niveles. Isaac, le agradecemos mucho su tiempo, ha sido muy amable con nosotros. No, muy amable ustedes por llamar y siempre estoy a disposición. Bueno, de igual manera. Hasta cualquier momento, Isaac.